quisiera pedirle ahí donde está, si puede ir a la segunda carta de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Yo quisiera que hoy comenzáramos meditando un poco en esta palabra que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que tenía muchas preguntas, pero entre las preguntas que ellos tenían estaban basadas mucho en el retorno, en la segunda venida del Señor, y de cuál iba a ser la expectativa o la esperanza que debían de tener ellos como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Jesucristo. Pero algo que quisiera rescatar de estos versículos es la parte que señala Pablo en el segundo versículo, cuando Pablo dice: no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. O sea, Pablo estaba colocando en la vida de cada uno de estos creyentes y coloca en la vida de cada uno de nosotros la importancia y la necesidad de establecer en nuestra fe, de establecer en nuestro corazón fundamentos firmes que nos sostengan en nuestro caminar cristiano. Que podamos tener un entendimiento en todo lo que está relacionado con la segunda venida del Señor, con su retorno. Que nuestra manera de pensar esté fortalecida y cimentada en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra, en la escritura del Señor. Que nuestra vida de fe, hoy más que nunca, en medio de todo un entorno complejo, muy incierto, puede estar sostenida por la verdad del Evangelio, por la verdad de la palabra. Que ninguno de nosotros nos movamos fácilmente de las convicciones que tenemos, de la fe que hemos venido formando a lo largo del tiempo, pero que hemos venido estableciendo en nuestro corazón. Que nuestra fe pueda ser constante en lo que hemos creído. Para esta iglesia era de vital importancia que su fe no menguara, sino que nosotros hoy que pensamos en el amado, en el deseado de las naciones, podamos recibir esta palabra como una palabra de esperanza, pero que sea una palabra que direccione nuestra vida, que le dé enfoque a nuestra vida, porque es lo que verdaderamente nos va a sostener. Entonces, cuando uno comienza a ver esto, nos vamos a dar cuenta, pastores y a todos los que nos escuchan, que hablar del deseado de las naciones es hablar de una palabra de esperanza que debe traer un enfoque en nuestra vida, pero un enfoque no solamente en lo temporal, sino traer un enfoque en toda la dimensión de eternidad. Porque muchas veces nos dejamos absorber por lo temporal. Hay circunstancias hoy a nuestro alrededor que nos pueden absorber, situaciones que pudieran llegar a nuestra vida que se vuelven complejas, que se vuelven difíciles y de repente atraen nuestra visión a lo natural, a lo terrenal, pero perdemos la visión de un enfoque eterno. Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 2 le dice a la iglesia, dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a meditar en todo lo que hemos venido enseñando en esta serie, vamos a continuar enseñando. Una de las cosas que tenemos que traer a luz es la importancia de poder traer nuestra vida a un enfoque de eternidad. Que cuando usted se sienta desde su casa, desde el lugar que ve la transmisión o desde la iglesia, usted pueda sentarse con un corazón abierto para tomar, para recibir los planes eternos de Dios, los propósitos eternos de Dios, todo lo que está relacionado a una visión de eternidad y no a una visión de lo temporal. Porque lo temporal nos va a tratar de absorber y desviar del camino, pero la verdadera vida tiene un enfoque de eternidad.
Cuando Jesús oró por sus discípulos poco antes de ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos, en medio de la oración que él hacía, su oración final por ellos, Jesús le dijo a sus discípulos, oro para que puedan conocer la verdadera vida, la vida eterna que se centra en conocerme a mí y conocer a Jesucristo, al cual el Padre ha enviado. Y es ahí donde necesitamos confiar plenamente en lo que las Escrituras nos está impartiendo hoy acerca de los acontecimientos. ¿Con qué fin? Los pastores lo mencionaban, con el fin de que podamos llegar a tener el conocimiento de lo que Dios tiene preparado para la iglesia en la eternidad y que podamos vernos cada uno de nosotros en ese plano, pero entendidos del todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestra vida, con el fin de que podamos alcanzar la meta que Dios ha preparado para todos aquellos que perseveran hasta el fin y que lograrán, si permanecemos firmes en el Señor, obtener la vida eterna. Por eso la importancia de las Escrituras, permanecer firmes en ellas, establecernos en ellas, sabiendo que lo que Dios ha establecido en la palabra del Señor es para que nosotros podamos tener ese conocimiento que nos va a afirmar, nos va a establecer, nos va a consolidar más y más en lo que nosotros hemos creído. Y en esa medida, al avanzar en el día a día, nosotros vamos a ir viendo cómo Dios respalda todo lo que nosotros hacemos. El fin de esta enseñanza se trata entonces, más que conocimiento, tener un ámbito en el corazón de confianza y esperanza, porque pudiéramos entender señales y conocerlas teóricamente y tratar de interpretarlas desde la humanidad, y sería el peor error. Por eso decíamos, se trata de entender eternidad. Alguien que no entiende eternidad no podrá vivir la vida aquí en la tierra con la misma seguridad que hoy. El diseño de esta enseñanza es para que tengamos esto. Por eso, al estudiar y al comprender las señales, el enfoque mayor que esto me debe producir en mi vida es tener esa comunión con Dios, para que las señales no las pueda interpretar desde lo natural, sino que tenga el Espíritu Santo dándome confianza y esperanza. Y cada proceso que viva y cada etapa, cada ciclo que vea acontecer, lo que tienen que producir en mí es mayor esperanza y mayor fe que Cristo viene por su iglesia. Cuando en Mateo 24:6 dice, para mirar que no se turbe su corazón, esa palabra turbar quiere decir para que no esté un corazón asustado, alarmado. Es como alguien que literalmente perdió el control y comienza a pegar gritos y a decir, Señor, no sé qué hacer. Para que nuestro corazón no se turbe, una de las evaluaciones que necesitamos hacer es que tan fuerte, tan sólida está nuestra relación con Dios. Y ahí es donde viene lo que Pablo dice, y qué tan sólida está nuestra fe en la palabra del Señor. Hoy más que nunca, amados hermanos, necesitamos solidificar nuestra fe en la palabra del Señor. Por eso una de las cosas que hemos dicho y reiteramos una y otra vez es, hoy son tiempos donde necesitamos ser 100% escriturales. Que toda nuestra fe, que nuestra relación con Dios no esté basada en tengo un problema, que Dios me ayude, que me resuelva una necesidad. No, que nuestra relación con el Señor esté basada en un propósito y en una relación a través de su palabra. Personalmente, toda esta temática y el ambiente espiritual que desata esta palabra ha traído a mi corazón algunos ámbitos de urgencia, decisiones que hay que tomar para alinear nuestra vida, en este caso alinear mi vida, porque cuando uno empieza en el evangelio casi no le hablan de la venida de Cristo. Hablamos de muchas cosas, conversamos de muchos temas muy bellos, pero la venida de Cristo no es un tema que uno lo reciba recién convertido. Pero realmente es tan importante y tan clave porque la venida de Cristo marca la forma en que nosotros tenemos que vivir. Dice Apocalipsis 22, verso 6. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo son las palabras?
O sea, todo lo que estamos hablando hoy es fiel y verdadero. Esto tiene que ser tomado en cuenta como una información útil y necesaria para que nuestra vida tome sentido de urgencia, por alinearnos a la voluntad de Dios, porque la venida de Cristo está cerca. Dice después, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado un ángel para mostrar a sus siervos las cosas, diga conmigo, que deben de suceder pronto. Todo está en el plan de Dios. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Dios tiene pensamientos de bien, no tiene pensamientos de mal. Dios tiene un propósito eterno. Dios tiene un plan eterno donde todos jugamos un papel. Y es de suma importancia saber hacia el final qué papel yo juego, qué frutos se esperan de mí, hacia dónde el Señor me quiere llevar, porque con urgencia entiendo que Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Por esa razón hay que entender que las palabras que estamos estudiando son fieles y verdaderas. No es solamente un servicio más, no es solamente una predicación más. Estamos hablando de los acontecimientos que estamos viviendo ya, de los acontecimientos que están marcados como señales para que el pueblo de Dios se prepare porque Jesucristo viene. Verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo creo que el Señor, en su inmenso amor, nos está llevando a puntualizar nuestra vida en el entendimiento de los últimos tiempos, porque es necesario una toma de decisiones alineada a lo que está sucediendo, entendiendo que Cristo viene pronto. Y su palabra es fiel y verdadera y se cumple a toda cabalidad. Y todo lo que estamos aquí, ¿cuántos son hijos de Dios en este lugar? Tenemos dentro del propósito eterno de Dios un rol que jugar. Tenemos una acción que tomar. Tenemos decisiones que desarrollar y Cristo está esperando que nosotros las desarrollemos. Dice Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Diga conmigo, hay un libro. Nuestro destino en Dios está escrito. Dios ha hablado desde la eternidad lo que nosotros hemos de hacer para la gloria del Señor. Y el Señor viene pronto y esto causa un ajuste a nuestras vidas. Y estaba pensando que cuando un motor diésel de alguna manera por el tiempo empieza a perder el torque, esa medida original que tenía pierde fuerza con el tiempo. Y es necesario después hacer ajustes para llevarlo al mismo lugar. Y se lleva un torno y se hace un ajuste para que vuelva a tomar fuerza. Nuestra vida necesita un ajuste en Dios. Un ajuste a la voluntad del Señor para que vuelva a tomar el sentido que en el diseño original Dios planeó para cada uno de nosotros. No es solamente ser salvo. Hay todo un diseño que desplegar desde la vida de Dios a nuestra vida. Tu generación tiene un propósito. Nuestros hijos tienen un propósito. Pero desde que nosotros entendemos los planes y el protocolo de Dios de los tiempos finales, nos damos cuenta que la vida eterna, desde esta vida, nosotros podemos hacer eco en la vida eterna. Y que nuestras acciones hoy y nuestra manera de recibir la voluntad de Dios va a causar hacia el futuro un impacto en la eternidad. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuántos van a vencer?
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre. Mire qué lindo esto. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿A cuánto le emociona eso? Todos vamos a vivir esto. Lo que pasa es que nuestra revelación está evolucionando. A medida que la palabra está siendo expuesta y la enseñanza se desarrolla, nuestra dimensión de entendimiento va creciendo. Y vamos saliendo de los planes temporales a los planos eternos. Y eso es un reto porque hay que desarrollar nuestra fe. Pero nuestra fe ¿en qué? En lo que Dios ya escribió. Porque en su libro están escritas todas las cosas. Amén. Y nosotros debemos de entender la necesidad del ajuste a donde Dios nos quiere llevar. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, fíjense bien que quien está hablando es Pablo. Y él está hablando como que él va a participar del momento que Cristo venga. Él nos está planteando que él siente que él lo va a ver. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y vamos a hablar del arrebatamiento, pero entendiendo en este momento lo que yo siento expresarle es la urgencia de conectarnos con los tiempos que están sucediendo y lo que está aconteciendo. Que Pablo dedicó su vida enteramente al servicio del Señor porque tenía un entendimiento y una urgencia de eternidad. Porque no podía perder el tiempo en otras cosas. Porque él había concebido solamente ver a Cristo y a este crucificado. Porque entendía el papel que jugaba en todo el despliegue del propósito divino en su vida, y cómo él tenía que desarrollar una visión de Dios y estaba persuadido de que tenía que hacerlo, de tal manera que cuando él expresa esta enseñanza, él se suma en aquellos que lo van a ver venir. Y toda su vida estaba alineada primeramente a cumplir el propósito divino. No había nada que lo sacara de ese foco. No había nada que estorbara que Pablo hiciera la voluntad de Dios. Aun aunque al principio él estuvo sinceramente equivocado, luego por el mismo Señor recibió la luz y el Espíritu Santo, el entendimiento, e hizo lo que tenía que hacer. De alguna manera todos nosotros hemos estado sinceramente equivocados en algún tiempo, pero Jesucristo vino a nuestras vidas, amén. Y Jesucristo nos alumbró el entendimiento y nos ha dado propósito y nos ha enseñado que hay cosas más grandes, que hay una trascendencia en la vida eterna y que tenemos acceso por causa del sacrificio de Jesucristo. Y por eso él dice, no hagan tesoros en la tierra, porque todo lo que se hace en la tierra va a caducar, pero todo lo que haga para el Señor va a impactar en eternidad. Esa fuerza y ese esfuerzo que hace porque la voluntad de Dios se desarrolle en esta tierra, solamente está acumulando para ti un mayor peso de galardón, de premio. Porque cuando Él venga, vamos a reinar con Él. ¿Cuántos me dicen amén? Y todo eso tendrá su temporada. Y todo eso tendrá su tiempo. Por eso cuando nosotros adentramos en esta revelación, nuestra vida toma un mayor significado. Tus hijos toman un mayor significado. Y nos damos cuenta que aquellas cosas que creíamos que eran importantes delante de la revelación de que Jesucristo viene,
toman menos importancia, porque nuestra vida se debe de alinear a los propósitos eternos. Porque si en esta vida tenemos la dicha de vivir 80, 90 años, próximo a esta vida tenemos un milenio y también lo vamos a estudiar. Y nos vamos a dar cuenta cómo nosotros vamos a participar activamente en lo que Dios hará en su reinado a través de Jesucristo en esta tierra. Por eso yo le digo, hermano, y lo animo, a medida que el Señor le vaya hablando en esta serie, si hay algo que Dios le pide a usted con urgencia, que lo active en su vida, no lo piense dos veces, hágalo, porque Cristo viene pronto. El día ni la hora nadie lo sabe, pero sí conocemos las temporadas, porque somos hijos de luz. Nosotros iniciamos a estudiar Mateo capítulo 24, pero habían preguntas específicas que se contestaban. En la gráfica lo que estamos, la guía que queremos llevar es la comprensión, como bien decía el pastor Rubén, del plan de amor y el propósito que Dios tiene con la humanidad. Y teológicamente se usa la palabra dispensación para definir estas temporadas o estos tiempos que marcaron el trato de Dios con el hombre. Cuando decimos dispensación, estamos hablando de administración de una revelación. Es aquí donde en la gráfica que usted va a ver en pantalla, lo primero que tratamos de dejar o de examinar a la luz de las Escrituras es desde el Génesis cómo fue ese trato de Dios con el hombre y el plan que Él tenía en este periodo y que tiene hoy con nosotros, que lo vamos a ir viendo paso a paso de manera breve en este momento. Entonces, hablamos de cuando Dios hace al hombre, a la mujer, los planta en un Edén y los pone ahí para que tengan un propósito, y a esto se le conoce como la dispensación de la inocencia o la creación. Recordemos esto, el hombre fue hecho a imagen de Dios, del hombre tomó Dios y formó a la mujer, y había un estado de perfección. La perfección había eternidad, había conocimiento, comunión con Dios, había propósito, había una revelación profunda, había una conexión directa con Él. Y este era el lugar donde Dios trataba con Adán y con Eva. Dios hablaba con Adán. Este es el momento en la historia donde el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis nos deja y nos hace ver esto. Pero después tenemos, como todos bien sabemos, un proceso donde el hombre en este estado de inocencia no conocía el mal y se le fue dada una advertencia o una asignación que es responsabilidad. Hay algo que no deben hacer y hubo un engaño, el hombre cae, da la espalda a Dios, pero sin embargo, y esto es claro verlo, Dios aún en la desobediencia del hombre, Dios habla con el hombre y trata con Adán. Y por amor al hombre, Dios no lo deja en el Edén para que no se perpetúe este estado de eternidad imperfecta, porque conocimos el pecado. Y Dios dice, es mejor que salgan para que no coman del árbol de la vida eterna. Ya habíamos pecado con el árbol del conocimiento. Es acá donde entra el segundo período, la segunda dispensación. Dios ahora saca a Adán o al hombre del Edén. Hay un conocimiento del bien y el mal. Hay una revelación que se le fue dada al hombre. La inocencia que tenía la pierde. Pero Dios sigue tratando con el hombre. Dios sigue hablando al hombre. Y entramos a la dispensación ahora de la conciencia. De ese poder diferenciar entre el bien y el mal. El hombre no conocía el mal. Pero ahora en este nuevo proceso del trato de Dios con la humanidad, Dios trata con un hombre que conoce el mal y en él está el mal. Y vemos un desarrollo, la separación del Edén produce muerte, produce daños en el corazón, una muerte espiritual y una muerte física. Y vemos acontecimientos como hermanos matándose, vemos una depravación moral en la sociedad y está narrada en los primeros capítulos de Génesis, del capítulo 3 al capítulo 8. Acá también quiero recalcar esto, en cada dispensación, los tratos que Dios tenía con la humanidad. Dios acá hay una historia increíble con Enoc, que en medio de todo Dios habla con Enoc y Dios agarra a Enoc y lo eleva y sencillamente lo cubre y lo protege. Pero la historia ¿por qué la traigo a
a secuela, a narrar, es porque quiero que podamos ver que en cada proceso, temporada, dispensación, Dios ha tenido un trato con el hombre. Dios nunca ha dejado al ser humano, aunque el ser humano le dio la espalda, Él nunca ha hecho eso. Y cuando yo entiendo y comienzo a ver la historia desde la Escritura y el trato de Dios, yo debo de entender entonces que Dios es un Dios de amor y en los procesos Él va a ir restaurando y está restaurando nuestra vida y la humanidad. Llegamos al tercer punto, o lo que se llama la tercera dispensación, que es el diluvio. Aquí hay un gobierno humano. Los seres humanos están comiendo, bebiendo, y se habla de esa generación de Noé, donde Dios lo que hace es como resetear un nuevo inicio. Y inicia esta temporada cuando Noé sale del diluvio y ahora le da asignaciones específicas. Dios le dice a su familia que tienen otra vez que poblar la tierra. Le da un dominio sobre la creación y le da una asignación. Y Dios sigue tratando con la humanidad. Aunque la humanidad se depravó, Dios sigue restaurando. Y por medio de un hombre y una familia, Dios hace un nuevo inicio. Entonces es otro trato de Dios con la humanidad. Luego de esto, llegamos a un cuarto periodo o dispensación, que es cuando Dios trata con Abraham. En este contexto no existía el pueblo judío, el padre o el patriarca de este pueblo. Y acá inicia lo que hoy conocemos como el plan que se hizo carne por medio de una generación que fue la de Abraham. Es el inicio de la nación de Israel. Dios ve el corazón de Abraham, Dios ve lo que Abraham hace y cómo confía en él y le hace una promesa: bendeciré a tus generaciones, haré de ti una nación grande. Es Dios tratando con la humanidad y seleccionando un pueblo escogido para por medio de ese pueblo restaurar toda la creación. Moisés es el que recibe la ley. Abraham recibe la promesa. Años después, cuando Moisés recibe la ley, a esto se le comienza a llamar la dispensación, donde ya el pueblo judío estaba constituido como nación y han salido de un proceso de esclavitud y ahora se le dan normas de vida. Comienza Dios a tratar con la humanidad y moralmente comienza a establecerle leyes que rijan todo lo que hacen, todo lo que su adoración, incluso comienza a darle una sombra de lo que será la adoración espiritual cuando el Redentor viniera. Y la ley trata de exponer a la humanidad que no hay fuerza ni poder en nosotros mismos que pueda salvarnos del pecado. Esto es el tiempo entonces donde Dios establece normas de conducta, de vida moral, y esto se le conoce como la ley. Luego de esto entramos a lo que conocemos cuando el Mesías, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo era el último cordero que la ley anunciaba. Dios trata con Israel por medio de la ley. Ahora va a tratar con Israel y el mundo por medio de Jesucristo. Y el último cordero es crucificado y es resucitado al tercer día. Y este cordero es el último de los sacrificios. Y acá inicia la temporada donde la iglesia tiene acceso, o la iglesia se le llama la temporada o la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, porque Cristo murió por su pueblo y por todas las naciones. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y hoy estamos entonces en ese tiempo. Abajo en la gráfica usted va a notar algo que es un trato especial con Israel. Cuando entré o vemos la dispensación de la gracia, en la gráfica abajo usted va a ver las 70 semanas, una revelación dada a Daniel, pero es un trato con Israel que días más adelante vamos a estar enseñando y viendo. Esto está marcado también con una promesa de reconstrucción en Nehemías del pueblo, de la ciudad que es Jerusalén, hasta la aparición del Mesías. Esto está pasando, o las 70 semanas son ese trato que Dios tiene con Israel. Nuestro enfoque cuando comenzamos a estudiar Mateo 24 es precisamente después de la resurrección, las preguntas que son dadas a Jesús. ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrán?
Y acá entonces estamos en el tiempo de la gracia, ese tiempo donde el Espíritu Santo descendió después de que Jesús ascendió. Y así como lo vimos ir un día, lo vamos a ver venir. Ahora la iglesia, el evangelio se expande con el poder del Espíritu Santo. Y vemos en los libros de los Hechos una revelación y un trato de Dios con la humanidad. Hoy que nosotros seamos salvos es gracias a esta administración. Pablo le escribió a los colosenses, a los filipenses, que hay una administración de la gracia. O sea, hay algo que hoy tenemos que manejar. Y es esta oportunidad, esto que hoy conocemos como lo que es iglesia, tener acceso, no solo para el pueblo judío, sino para todo aquel que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo que tenemos que ver, el panorama completo para comprender las señales de lo que viene y las señales cómo irán dándose, pero en todo entender el plan de Dios, ver a Dios desde Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham, ver a Dios con ese cordero y ver la generación que hoy estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo. Y yo me atrevo a decir esto: nacer en la gracia, creo que es el mayor disfrute, es poder tener acceso libre al Padre y en una eternidad hoy estar en comunión con Él. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Pero Mateo 24 también nos habla, y hemos predicado de esto en la última semana, acerca del engaño, que el evangelio se expande, pero también viene la apostasía, el engaño, vienen las diferentes formas de hacer que la iglesia se desvíe. Y el tiempo de la gracia comienza también la tierra o la humanidad a generar o tener principio de dolores, que también estuvimos hablando de esto. Principio de dolores es aquello que apenas está iniciando, que anuncia no algo malo, sino algo bello y precioso, que es que Cristo vendrá por su iglesia. Amen. Y es acá donde el arrebatamiento se da de la iglesia para ir cerrando este tiempo de la gracia. Y algo que quiero rescatar que dijo el pastor Armando, que en cada una de estas dispensaciones que Dios ha tenido con la humanidad, siempre hubo una palabra de parte de Dios acerca de lo que la humanidad debía de hacer y de lo que iba a acontecer. Cada dispensación está determinada por una palabra específica de parte de Dios. Y hoy que nosotros estamos en la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Por eso habló el pastor Rubén al inicio de que nosotros estamos llamados a ser 100% escriturales, porque no estamos a la deriva en esta dispensación, sino que nosotros sabemos exactamente qué va a acontecer y qué debemos de hacer. Y quiero retomar algo de lo que se habló también en el pasado, en Mateo 24, que Jesucristo dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, no entendieron. Noé predicó, Noé enseñó, Noé habló de lo que iba a venir sobre la tierra, pero no hubo una falta de entendimiento en la humanidad, producto del pecado, producto de que no quisieron escuchar la voz de Dios a través de Noé. Y dice Hebreos capítulo 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, pero que iban a acontecer. Y eso fue lo que él predicó durante casi 120 años a la humanidad. Viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. Dios trae juicio sobre la tierra, cosas que aún no se veían porque ni siquiera había llovido sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que era un vapor que subía. Entonces, hoy nosotros debemos también ser entendidos de los tiempos acerca de cosas que no se han visto por completo, pero ya hay señales evidentes del cumplimiento de esas promesas de parte de Dios. Y nosotros no debemos de caer en el error en que cayó la generación de Noé, sino que nosotros, siendo entendidos, aprendamos a ver las señales que se están cumpliendo en esta dispensación de la gracia, en este tiempo de la iglesia, para que podamos estar preparados y no nos acontezca como la generación de Noé. Y algo que estaba tratando de juntar con cada una de las cosas que se han hablado en esta noche, y esta serie
está fundamentada en esa esencia de Dios, que Él es amor. Y creo que no podemos perder de vista esto, porque es un mensaje de esperanza. Cuando el pastor Rubén mencionaba, esta es una enseñanza que quizás en el pasado la escuchamos desde una plataforma, quizás de un lado para generar temor, de otro lado quizás había alguien que se paraba y trataba de enseñar para demostrar cuánto sabía. Sin embargo, creo que el Espíritu Santo está trayendo ese sentido de la esencia de Dios impregnada en esta serie. Por eso los jueves perseverar en la palabra profética más segura. Y solo quiero leer en Mateo 24:13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa perseverancia solamente puede generar en nosotros el hecho de tener una intimidad, una comunión con Dios que nos lleve a un estudio profundo de la palabra. Porque a veces la desesperanza quiere llegar a nosotros. Estamos viendo alrededor del mundo un sinnúmero de hechos, conceptos, situaciones que definitivamente son opuestos a lo que nuestra fe nos dice. Y la única manera de permanecer es que nosotros tomemos la revelación de las Escrituras y las hagamos nuestras, y que entendamos que Dios lo hace desde su esencia, que es amarnos. Y por eso cada vez que el pastor Armando tocaba uno de los puntos en la línea de tiempo, vemos ese trato con la humanidad. Y cuando usted y yo entendemos que Dios no va a hacer nada que no está fundamentado en su amor, vamos a entender que Él es quien nos preserva, Él es quien nos sostiene, y Él es el que tiene la última palabra en nuestra vida. Qué interesante es poder ver, como decía el pastor Moisés, a Dios obrar en toda esa dispensación y ver la palabra amor bien marcada en cada uno de ellos, porque entonces ahí es donde el amor de Dios manifestado al mundo se hizo carne a través de la persona de Jesucristo, y a través de Él se va a cumplir todo lo que falta por cumplirse. Y es ahí donde entonces yo quiero tomar el pasaje que el pastor Vladimir mencionó en 1 Tesalonicenses 4, el versículo 18, porque si al ver a Dios operar en todo este tiempo, desde el Génesis hasta este momento, es donde nosotros debemos entender que Dios está tratando con nosotros, está tratando con la humanidad, y tiene una promesa que Él quiere cumplir con cada uno de aquellos que persevera hasta el fin. Y es por eso que Pablo termina diciendo en el versículo 18: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene y viene por su iglesia. Por lo tanto, al ver cómo Dios ha operado a través de toda la historia, a través de toda la humanidad, que aun cuando el hombre ha fallado, cuando el hombre ha pecado y le ha dado la espalda a Dios, ha querido actuar de manera independiente, separado de Dios, el amor de Dios en cada una de estas dispensaciones se ha revelado, se ha mostrado, se ha manifestado a la humanidad con el hecho de decirnos: yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero venir por una iglesia pura y sin mancha. Por lo tanto, al nosotros tener ese entendimiento, al nosotros tener este conocimiento de la palabra de Dios y que se impregna en nuestro corazón, qué mejor que decir: alentaos los unos a los otros con estas palabras, y decirnos mutuamente: Cristo viene y viene por ti, y el otro decirle: Cristo viene y viene por ti, porque esa es la promesa de Dios desde el principio, lo cual nosotros anhelamos y estamos ansiosos de que Él venga por su iglesia.